Benvingudes a Poca Broma, un podcast del Consell de la Joventut de València. ¿Cuántas veces hemos dicho que hay que cuidar del medio ambiente, pero mientras tanto compramos cosas en Amazon o cogemos un vuelo low cost? Vivimos en una contradicción constante. A pesar de esta situación, hay muchos jóvenes que se niegan a aceptar esta realidad y trabajan sin parar desde sus asociaciones. Hoy en Poca Broma hablamos de esto, de grupos de personas que se unen a asociaciones para cambiar esta realidad. Porque efectivamente, el cambio climático no se soluciona ni con likes ni con hashtags, sino se soluciona desde la acción colectiva. ¿Alguna vez te has preguntado qué puedes hacer por el cambio climático? Porque hoy vamos a hablar con gente que ya lo está haciendo. Bueno, Teresa, tengo una pregunta para ti. Y es que nunca nos hemos malado entre nosotros encima, que no somos los protagonistas. No es un tema recurrente. Pero me pregunta, ¿tú de pequeña hacías muchas acampadas? ¿Te gustaba mucho ir a la montaña y ese tipo de cosas o no? A ver, ir a la montaña en plan un domingo así de vas, haces una ruta y estás ahí conectando con la naturaleza, sí, pero rollo campamento de verano, de pasarte varios días, pocas veces, la verdad, no he sido muy scout en mi vida. ¿Y tú? Yo la verdad es que no tengo un amigo que es súper scout, pero la verdad es que, hice el Camino de Santiago una vez, me sentó muy mal, ¿sí? Se me salió el líquido de la rodilla rara, por lo que sea ya no he vuelto a hacer y ya no he vuelto a recurrir a mucho ejercicio de montaña, digamos. Pero bueno, creo que tenemos una persona que sí que sabe mucho sobre este tema, ¿no? Tú tienes malas experiencias, pero aquí tenemos una experta en campamentos. Ella es Marta Fito Garrido, del Grup Scouts Timbiras. Sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Estábamos hablando antes, fuera de cámaras, que no sabemos muy bien, a lo mejor somos solo Héctor y yo, que estamos aislados del mundo, pero no sabemos muy bien qué es lo que se hace en un grupo scout y en concreto qué hacéis en vuestro grupo de scouts. No, nadie lo sabe. O sea, yo cuando es difícil de explicar. Pero porque creo que también se tiene como muy el concepto de las películas de Estados Unidos de tostar los... ¿cómo se llama? Los marshmallows. Sí. Y la gente se cree que hacemos eso y no. A ver, lo que hacemos es nosotros nos reunimos cada sábado en nuestro local que tenemos, que el nuestro, por ejemplo, está en Patrais, y hacemos actividades. Y nos dividimos por grupos de edad, porque, claro, no puedes juntar a una persona de 17 años con una de 8. Y también, pues, cada cierto tiempo nos vamos de campamento, pues suele ser en inicio de ronda, en invierno... ¿Qué es una ronda? Para inicio de conceptos. Ronda, un curso escolar. Vale, o sea, vale. Nosotros empezamos en octubre y acabamos en junio. Y luego ya campamento de verano, que es como lo más esperado. Y en tu caso particular, ¿cómo empezaste tú en este mundo? Es decir, ¿qué te llamó la atención para apuntarte a los scouts como tal? Pues, a ver, es que mi madre era scout. Entonces, cuando yo era pequeña, yo tendría 6 años o 7, pasaban por el barrio y vieron vieron el local y estaban ahí como dando chocolate y tal. Entraron, les dijeron, pues les explicaron toda la movida. Mi madre sabía de que iban los scouts, pero claro, ella era cuando era pequeña, que la cosa era diferente. Y nos apuntó a mí y a mi hermana. Yo tendría pues 6, 7 años, mi hermana 8. Y desde ahí, que llevo ahí, porque yo creo que es muy difícil ahora, en plan, siendo adolescente, apuntarte, porque al final es algo raro. O sea, no es algo que se vea como lo más normal del mundo. Pues si desde pequeña mola porque al final llevo toda la vida. Claro, creces ahí, vas pasando de... Estaban ahí dando chocolate, pues mira. Pues mañana nos ponemos a dar chocolate. Más que también. Y en concreto, vuestro grupo, ¿cuántos años lleva y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? Pues a ver, lleva desde 1968, si no me equivoco. Pero claro, a ver, la cosa que era antes no es la que es ahora. Claro. Ha ido cambiando de nombre y todo, y ahora pues se llama Grupo Scout Timbiras. Profundizando más un poco en el tema, ¿qué actividades específicas hacéis? Has mencionado, por ejemplo, que os reunís todos los sábados, pero entiendo que no será solo eso, sino que hay otro tipo de actividades, ¿no? A ver, los sábados pues solemos hacer juegos, talleres, charlas, manualidades, y también nos vamos mucho de ruta, o sea, porque al final el objetivo es como convivir con la naturaleza. Claro. Y aprendes cosas pues como códigos, el código Morse, luego también pues cómo hacer nudos, porque claro, en los campamentos nosotros nos hacemos las construcciones, nos montamos la tienda, tal, y cosas así. O sea, yo desde pequeña me llevan enseñando pues los nudos, los códigos, que bueno, no se me han quedado, pero hay unas cosas así.
Bueno, es información útil y me encanta que menciones eso porque el episodio del podcast de hoy va justo de medio ambiente, del cuidado del medio ambiente y nuestra relación con la naturaleza. Eso es algo que desde los Scouts tengo entendido que intentáis cuidar muchísimo. ¿Cómo lo hacéis específicamente? ¿Qué actividades hacéis? Se trabaja muchísimo, o sea, desde pequeña yo recuerdo que, por ejemplo, cuando eres pequeña estás en una sección que se llama La Colonia, que son como los castores. Y hay como unos consejos que hay que seguir y en ellos ya pone, el castor respeta la naturaleza, o sea, siempre se ha trabajado. Luego, siempre que acabamos un campamento hacemos una batida, que es básicamente ir por todo el campamento recogiendo toda la basura que hay. Y actividades, pues un montón. A ver, hemos trabajado los ODS, que también tiene que ver con el medio ambiente. O también vamos a veces voluntariamente a limpiar playas o bosques, o sea, yo de hecho tengo una anécdota que, a ver, la pañoleta es como lo que te dan cuando ya pues formas parte del grupo y hubo un amigo mío que de pequeño una vez como que pisó una hormiga. ¡No! Y le quitaron la pañoleta porque... ¿En serio? Sí, porque siempre se ha dicho como de respetar los insectos porque al final nosotros estamos invadiéndoles a ellos, ¿sabes? Pero eso es muy bueno, o sea, le quitaron la pañoleta de pequeñín porque mató una hormiga. El trauma de su vida. Sí, entiendo que fue a conciencia porque si no, hombre, no tendría sentido que se la quitaran, pero sí. Bueno, habéis hablado sobre la sostenibilidad, que es como súper importante, os lo inculcan, pero entonces, ¿qué clase de valores o cómo los Scouts os han enseñado valores sobre la responsabilidad y el trabajo en equipo, sobre todo? Sí. Porque has mencionado que, bueno, que vais a recoger playas, trabajáis en equipo, al acabar los campamentos recogéis todo lo que hacéis, entonces, ¿qué valores crees que os han enseñado en ese sentido? Sobre todo yo a trabajar en equipo he aprendido un montón, porque al final, desde que eres pequeño, en los grupos en los que te formas, dentro hay como mini grupos, o sea, como las casas de Harry Potter, ¿vale? Para que lo entendáis. Y entonces, ahí al final, pues tienes que trabajar en equipo porque también se suele, o sea, bueno, en el caso de la tropa, que es de 11 a 16, hay como patrullas y claro, si haces mejor las cosas, ganas. Claro. Entonces, trabajar en equipo pues es algo que he aprendido. Sobre todo, yo diría que los valores que más me han enseñado es libertad. O sea, al final tú estás en el monte, ahí, pues haciendo también tus nudos, claro, tu fueguito. A mí me han enseñado... No, fuego no hacemos, bueno, de momento yo no he hecho. Pero sobre todo yo a ser libre ahí porque al final no te juzgas ni nada. O sea, ahí puedes ser como eres y ya. Estás un poco salvaje ahí en la naturaleza, literal. Qué guay. Pues lo que mencionabas del grupo, de que lo que más te ha enseñado es a trabajar en equipo y en grupo, yo creo que es como la gracia, ¿no? de los Scouts también, ese sentido de crear una comunidad pequeña, y supongo que también habrás hecho muchísimos amigos y amigas dentro de los Scouts, porque al final es que te nace. Sí, o sea, mis mejores amigas actualmente son de allí, porque al final me conocen, o sea, para lo bueno y para lo malo me han convivir. Claro, complicado, es lo que tiene. Pero hace que me conozcan muy bien. Yo, de hecho, cuando convivo con otra gente, no puedo, o sea, me cuesta un montón porque ya estoy acostumbrada a convivir con ellas. Claro. Entonces, pero yo creo que trabajar en equipo es muy importante porque yo los valores que me enseñan ahí los noto en el colegio. O sea, cuando toca hacer un trabajo en grupo, es como que siento que ya lo tengo muy interiorizado, que sé organizarme. Se nota quién es Scout. Claro, es como que te sale el espíritu de mandar y todo. Esa es otra parte súper importante porque, según tengo entendido, dentro de los Scouts sois prácticamente todos jóvenes y tiene un papel muy importante el liderazgo joven, la iniciativa de los jóvenes de organizarse y organizar cosas entre todos. Claro, al final, lo que he mencionado antes de las patrullas, ahí hay un líder que se llama guía, entonces también aprendes a eso sí o sí. Y claro, tú pasas también de obedecer a tus monitores, que se llaman scouters, a luego, si tú decides, seguir como monitor. Claro. Entonces es como algo muy bonito, ¿no? Porque tú te han cuidado toda la vida y llegará un momento en el que tú cuidarás. Claro. Aprendes a respetar y así te ganas el respeto de los demás luego también. Qué guay, qué importante me parece. Y pasamos ya al siguiente, al futuro, y es cómo ves en el futuro la relación y, bueno, cuál es el reto que hay para mejorar la relación entre los jóvenes y el medio ambiente. Porque yo veo los Scouts como algo súper importante, pero un poco
que no es la realidad total de los jóvenes, no, como que No. en general no es que tengamos esa relación con la naturaleza y con nuestro Ya, entorno. o sea, yo creo que también es como que los jóvenes somos muy conscientes de todo porque al final lo vemos en las redes sociales, en la tele, pero no hacemos nada. O sea, quizás pues reciclar, vale, pero por ejemplo a mí me da pena cuando hay un botellón en un parque ver luego todos los vasos, todas las botellas, que al final tú también te da vergüenza decir, vale, no voy a ser la pringada de aquí que me ponga a recoger, pero es que es muy triste, o sea, verlo porque yo de hecho cuando paso todas las mañanas para ir al colegio y veo el parque un viernes, porque el jueves ha sido jueves universitario, está fatal y a mí me da muchísima pena, pero porque al final somos muy conscientes de todo, pero no hacemos nada a la hora de hacerlo. Claro. O sea, yo creo que al final a mí que me hayan educado así desde pequeña, algo habrá tenido que ver, porque yo cuando veo eso digo, joder, me da pena, o sea, quiero recogerlo. Claro. O el simple hecho de también, no solo con recoger la basura, sino no gastar tanta agua, no gastar tanta luz y todo eso. Y también el tema de reutilizar, porque yo creo que ahora consumimos como un montón de ropa. Sí. Y eso gasta un montón porque lo estoy dando en economía y eso es algo que tenemos que cambiar, yo creo. ¿Y qué herramientas necesitáis concretamente para hacer más acciones medioambientales, como las que estabas mencionando? Porque has hablado que estamos muy concienciados y eso sí que es verdad, incluso nos genera cierto malestar el nivel de conocimiento que tenemos sobre lo real que es el cambio climático y los impactos que va a tener. Pero nos falta algo para hacer cosas. A ver, yo creo que hay como que motivar con una recompensa. O sea, tristemente creo que si ahora tú dices, haz esto porque si no el mundo se va a acabar, que ya también es una amenaza grande. Sí, pero es un mensaje que no es efectivo. Claro, entonces yo creo que tristemente habría que poner como una recompensa. O sea, yo sí que sé que hay sitios como que si hay máquinas que como que pones plástico y te dan como dinero o algo así. O yo qué sé, ahora con todo una aplicación que... Pues yo qué sé, poniendo que es que no sé cómo se puede hacer eso, pero es difícil. En los países nórdicos hay, yo hice Erasmus en Dinamarca y yo reciclaba y me daban dinero. Claro, pues algo así yo creo que es lo que serviría, porque imagínate lo que he dicho antes, imagínate que hay un botellón en un parque, está todo pues lleno de basura. Pues si hubiera una máquina al lado y que te diera dinero, yo te digo yo que todos todos iríamos para ponerlo ahí, porque al final, si no te dan una recompensa, pues... complicado lo veo. Y dentro de vuestro grupo de Scouts Timbiras, ¿qué necesidades tendríais para hacer más acciones relacionadas con el medio ambiente? A ver, es que normalmente nosotros es algo que trabajamos un montón. Claro. Pero también porque nosotros formamos parte de Scouts Valencians, que a su vez forma parte de ASDE, que es como la Asociación de Scouts de España, y hay como... O sea, hay unos, no requisitos, pero recomiendan hablar sobre ciertos temas. Entonces, de medio ambiente se habla un montón. Pero yo diría que no solo tratar el tema de recoger la basura, sino también pues el tema de la luz, el tema del agua, que al final eso es más complicado de gestionar porque no te puede encontrar en tu casa lo que hagas o no. No es algo individual, es más estructural, pero que... Pero bueno, en los campamentos sí que se intenta, pues eso, no dejar la luz del baño encendida, no gastar tanto agua y todo eso. ¿Y qué le dirías a otros jóvenes que no sean scouts, evidentemente, para que se impliquen más en la lucha por el medio ambiente y ya que están, pues para que se hagan scouts? En la lucha con el medio ambiente, a ver, es muy simple, pero es que nos estamos cargando el mundo. O sea, el calor que hace ahora, hace unos años no hacía. O sea, ya lo estamos notando directamente. Es muy impactante el mensaje de... que es un poco del estilo poca broma, de este es el verano más caluroso de tu vida, pero será el más frío. O sea... Ya. Poca broma con eso. Broma. No, y además seguro que si luego nos pusieran vídeos de, pues yo qué sé, de los osos polares o de cualquier cosa, empezaríamos todos... O sea, creo que seríamos conscientes por un momento, pero también a la larga... cuesta, es algo que cuesta, pero básicamente nos estamos cargando el mundo. Y para que sea... Que acabar así, ¿no? No, vamos a acabar de otra manera. Voy diciendo que, vale,
ser scout, vale, primero, haces amigos increíbles. Ujú. Luego, aprendes códigos, que eso nunca sabes cuándo vas a estar perdida en la montaña y vas a necesitar, o sea, yo tengo como muchas cosas de supervivencia que sé hacer. Y con el rollo este del apagón del otro día, Sí, yo lo imagínate. pensé, en plan, ojalá saber más O cosas sea, de imagínate supervivencia. que, a ver, no demasiado, pero... o con el tema de la dana, imagínate que me hubiera quedado eso y necesitaba pitar, yo sé pitar SOS, o sea, que haré falta un pito también, pero sé pitar la S, la O y la S. Y también porque yo me lo paso genial, o sea, te diviertes, luego el hecho de estar de campamento a mí me encanta, estar en la naturaleza, desconectar encima, sobre todo por el móvil, porque yo no utilizo Claro. el móvil y de normal lo utilizamos un montón, entonces es algo que me gusta también. Muy bien, bueno, pues... Hoy pues tenemos muchas un gracias. final de podcast un poco diferente. Y es que le hemos pedido a Marta que nos traiga algo representativo Vale. de su entidad o algo relacionado con el podcast. Literalmente le hemos dicho, trae lo que quieras. Sí, en plan la revuelta, ¿no? Sí. No lo digas. ¿Qué será? ¿Esto qué Es sorpresa, ¿eh? O sea, Sí, totalmente sí. sorpresa, no tenemos ni idea. Yo creo que es una insignia. ¡Ole! Esta es de Valencia concretamente, hay una fallera ahí. ¡Qué guay! chula, ¿no? Bueno, vamos a enseñarla, sí. Está no sé. superchula. Haré un super. Sí, será un super zoom. después. Está superchula. Pero es esta, mira, Guay. qué guay. Muy chulo, Pues muchas sí, gracias. muchas gracias. Y con esto pues vamos a decorar un poco el Exacto. estudio para que estéis Pues- todas las que venís, para que estéis aquí representadas. Sí, y muchísimas nada. gracias por haber venido. De nada. Una pregunta, Héctor. Quan va ser la primera volta que tu estaves en ta casa, en el teu dia a dia, i pensares, uau, el canvi climàtic és superreal i ja no pensaves en el canvi climàtic com algo futur, sinó de està passant ja. Com va ser ese moment que digueres, uau, Pues no fue en mi casa, justamente, fue en el colegio, como una asamblea que hicimos y los delegados de clase de todos los cursos subieron vestidos como con papel reciclado, por así decirlo, y eran vestidos como muy chulos, de muchas chapas y tal, y luego después de hacer como ese desfile, hablaron sobre la importancia del cambio climático, y ahí fue donde más me di cuenta pues, de esa situación. No obstante, hoy tenemos a nuestro invitado David Adrià, que es voluntario de Medio Ambiente de Movimiento Escolta de Valencia, el MEF, que seguro que es mucho más experto sobre este tema y sabe mucho segurament, más que yo. i segurament va tindre aquest moment de xoc Exacte. molt abans que nosaltres, Exacte. o almenys Benvingut. més fort. Hola, Benvingut. què tal? Moltes gràcies. Com vas començar tu a implicar-te en el moviment escolta de València? Perquè és del que formes part i eres voluntari de la Comissió de Medi Ambient. Com va ser el teu procés d'entrar dins del MEP? Bueno, jo vaig començar en els Scouts quan jo era molt xicotet, quan tenia 8 o 9 anys. Aleshores, com el procés aquest ha sigut un procés molt llarg, no? Des de que eres un xiquet i te vas formant a poc hasta que plegues després a ser voluntari quan ja deixes de ser un xiquet i passes a ser pues, un monitor, no? Com altres han sigut per a tu. Aleshores, bueno, pues, a poc vaig anar cada vegada com interessant-me més i suposo que també és aquesta cosa de que has viscut la part com a xiquet i ara vols viure la part com a adult, no? Vas decidir ser scouter i a partir d'ahí, pues, bueno, coneguent a gent que estava dins de l'organització del MEF i que participava en els grups, pues, crec que jo ja tenia un interès per el medi ambient de les coses que feia fora de l'escoltisme i vaig veure que pues, implicar-me internament en la Comissió de Medi Ambient pues, seria també una cosa que m'agradava, no? I que també me podia sentir útil i participar en aquesta causa des de dins del propi escoltisme. I parlàvem abans també de la importància que té el respecte a la natura i aquesta educació ambiental que es fa dins dels scouts. Com creus que t'ha influenciat pues en la teva infantesa, en el teu creixement, per a després involucrar-te en altres lluites i en altres activismes del canvi climàtic? Moltíssim. Més que res perquè nosaltres en els scouts la natura és com un dels nostres pilars fonamentals, per no dir que és, si no el més important, entre els 5 primers, no? Primerament, doncs, perquè desenvolupem les nostres activitats en la natura i perquè quan se n'anem a fer acampades, quan fem un campament d'estiu o inclús quan fem les nostres activitats en totes les setmanes, doncs sempre tenim com aquest element de la natura, i si no és la natura directament, de treballar en aquests valors, perquè al final
el respecte pel medi ambient, el respecte pel planeta no sols és la interacció directa, sinó que també és traslladar, almenys així ho veig amb nosaltres, tots aquests valors i totes aquestes experiències també a altres espais com poden ser les ciutats on desenvolupem la nostra activitat setmana a setmana, no? Però bueno, jo crec que sempre a través d'això ens han anat educant des de xicotets i a poc pues, vas guanyant consciència, no? Quan és un xiquet ens ensenyaven coses molt bàsiques, pues, com la qüestió de reciclar, no? Com la qüestió No xafar de... formigues. Efectivament, no trencar... jo me'n recordo un xiquet en les scouts de trencar qualsevol branca, de destrossar qualsevol cosa que pillaves en el campament i, bueno, a poc tot això no, va desenvolupant una consciència fins a que plegués a ser més major i, per exemple, el meu agrupament fa uns anys s'ha instaurat una cosa en el campament, és com, bueno, tots els serveis se'ls repartim i cada branca, cada grup d'edat fa una cosa, potser a uno li toca netejar els banys, a altre les dutxes, etc. Pues Molt comunitari. Molt comunitari tot. Pues instaurarem un servei que era l'NSR, que era netejar, reduir i... L'AS no serà el mateix temps. Però bueno, bàsicament era que tots els envasos, productes, qualsevol cosa que pillàrem fem del campament, en el dia a dia ho netejàvem i ho separàvem i ho reciclàvem correctament. Pues, per a què? Pues, per exemple, per a que, no sé, els brics de llet, que si tenen llet dins anirien a l'orgànic, pues, si ho neteges bé ja poden anar al plàstic i se poden reciclar d'una manera més eficient, no? Pues no sé, són com xicotetes accions que al llarg de la nostra vida hem anat implementant fins que al final jo crec que plegues a tindre aquesta consciència com a scouter i com a scout que t'has desenvolupat tots estos anys y la pots plasmar. Sí, bueno, al hilo te queríamos preguntar eso, ya has mencionado algunas cosas, ¿no? Como el proyecto que has hablado, pues que siempre recicláis, incluso la invitada que vino ayer también habló que pues a veces se recogen playas, etc. Pero la pregunta era, ¿cómo integráis el medio ambiente en vuestras actividades? ¿Y qué acciones, más allá de lo que nos has contado, hacéis relacionado con el medio ambiente que sean como más grandes o más específicas en ese asunto? Jo crec que sempre hi busquem adaptar-ho a cada una de les edats. Per exemple, en els xiquets més majors, jo ara mateix soc scouter de ruta, que són xiquets que tenen entre 17, 18, 16, 17, 18, diria. Ahí sí que busquem el que és l'acció més directa, des de lo que és, no sé, la neteja de platges, el tema de buscar participar en diferents voluntariats que n'hi hagi mediambientals, el tema de fer a lo millor... participar també, no sé, en reivindicacions que se facin, tant a través de xarxes socials com reivindicacions als carrers, i en canvi, pues, quan eres més xicoteta, potser ho treballes més de la perspectiva de coses més que siguin mals, no? Més dinàmiques, Efectivament, potser, no? Jo crec que el grau d'implicació social ahir va creixent, però sempre ho fem des d'una vessant molt pràctica, no? Nosaltres tenim sempre una frase que és l'educar en l'acció. Aleshores, crec que els valors medioambientals també s'han d'educar així, des d'eixir a la natura, hasta plantejar activitats on siguen ells i elles els que s'encarreguen a lo millor de cuidar plantes, que s'encarreguen de dur això en el seu dia a dia, de dir, bueno, pues en la meva habitació vaig a crear, no sé, uns pals de reciclatge o vaig a intentar buscar informació sobre altres coses. D'altra banda, també ens has comentat que has estat implicat en altres entitats activistes com pot ser Joventut pel Clima, que si pots explicar-nos un poc com va néixer aquest moviment i quina ha sigut un poc la seva evolució i algun record especial que tingues d'aquesta etapa. Jo he estat implicat en Joventut per el Clima, entre altres, no? Però bueno, Joventut per el Clima sí que és de veres que va ser la primera en la que jo més me vaig implicar, també era molt més jove, i bueno, Joventut per el Clima, suposo que la gent que ens escolta ho sabrà un poc, Clar. no? Naix a partir de la figura de Greta Thunberg, la reivindicació que feia davant del Parlament totes les setmanes, que després per això va rebre aquest nom, no? Tots els divendres se concentràvem, així en el cas de València, en la plaça de la Mare de Déu, i reivindicàvem pues, una justícia climàtica que fora justa, reivindicàvem canvis a les institucions, reivindicàvem... Jesuset! Reivindicàvem una sèrie d'accions i de protestes, no? I, bueno, jo ahir vaig anar implicant-me a poc, també era un grup en el que en aquell moment jo vaig guanyar molta afinitat, en el que me sentia molt a gust i que crec que teníem una forma de treballar molt pareguda, eren tots gent jove, aleshores crec que això Clar. també ajudava. La característica principal del moviment era Efectivament. eixa, que foren joves, perquè estem parlant del 2017, més o menys. Naix el 2017 i un poc el moviment eclosiona en l'any 2019, principis del 20, finals del 19,
Així en el cas valencià és quan pega la petarda, per dir-ho d'alguna manera, no? I bueno, i va ser un període de mobilització i de lluita pues, molt, molt intens en el que totes les setmanes protestàvem, en el que així se va convocar una de les majors manifestacions en setembre del 19 eh, del moviment ecologista, que jo crec que després sols han sigut superades per manifestacions contra l'ampliació del port de València i, i jo d'aquella època, no sé, tinc molt bons records. Pot ser dels millors que jo me quede siga el haver participat en la manifestació que se va fer contra la COP 2019 en Madrid. Jo mai havia estat en una manifestació de més de mig milió de persones Uau. i bueno, i crec que veure tot aquell ambient, el poder participar en tot això, tant en els mesos previs com allí, en les companyes, jo en aquell cas estava no sols en gent de Joventut per el Clima, sinó també gent d'altres puestos, pues crec que va ser com una cosa molt important i crec que va ser com el xoc més gran de dir, vale, no són quatre gats. Vull dir, així n'hi ha gent Exacte. implicada, n'hi ha unes reivindicacions que realment són reals, que se poden transformar, que no sé, crec que va ser un punt de despertar molt important. A mi també em crida l'atenció que és un moviment que ha tingut un gran impacte en el record de tots. O sigui, tenim molt ubicat pues això, les reivindicacions que es feien, com s'estructuraven les manifestacions. Jo almenys sí que és algo que em va xocar molt i que també li diguem un poc de pues estima, no? D'eixe moviment va existir i a partir d'ahir el podem fer créixer de nou. Jo crec que també molta gent va empatitzar en lo que passava i més enllà de la figura de Greta, que jo mai vaig entendre el per què tant d'odi cap a una persona que l'únic que Això és feia un tema, Uau. era protestar per una causa que per a mi és més que justa. Però bueno, crec que després també hi hagué molta gent que sent una persona jove en el tema que tractava i de més se va sensibilitzar, se va Total. identificar i crec que per això va ser un poc l'efecte de cadena, ¿no? Que va a desencadenar tot. Sí, total. También me gustaría mencionar otro tema. También a día de hoy, desafortunadamente, estamos viendo el auge de los mensajes negacionistas, ¿no? Que afecta a muchos campos y uno de los campos en los que afecta es el cambio climático, ¿no? Por tanto, bueno, desde tu perspectiva, desde la asociación, desde el mundo ecologista, ¿cómo hacer frente de forma efectiva, digamos, a lo que es pues todos los mensajes negacionistas que además se ven reforzados por los algoritmos muchas veces de las primeras redes sociales que están controladas por los mismos que promueven estos mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué crees que hay que hacer o cómo explicar que parece mentira que haya que decirlo porque que el cambio climático es real, existe y que es un riesgo brutal para el futuro de la humanidad? Jo crec que ahí la qüestió que el canvi climàtic és real és una cosa, bueno, és una evidència des de fa tantíssims anys. Les companyies, per exemple, petroleres en els anys 70 ho sabien perfectament, no? Claro, la qüestió està que darrere de la indústria fòssil pues, n'hi ha un interès econòmic que és Més gran. absolutament enorme. I jo crec que a dia d'avui, quan a poc aquesta consciència ambiental ha votat de lo que estava no tan institucionalitzada, no? Que era una cosa més del carrer, hasta que s'ha institucionalitzat, s'han creat els ministeris de medi ambient i totes les organitzacions, claro, allí s'ha hagut de combatre aquest missatge, no? Perquè va en detriment de les companyies, va en detriment d'interessos econòmics. I, bueno, és una qüestió molt difícil com combatre això, perquè al final aquesta gent i aquestes empreses pues, contenen uns mitjans i uns recursos els quals nosaltres com a activistes i com a persones no és que no els tinguem, és que no els podem ni imaginar. I si no, moltes vegades, pues, no sé, ara envolta de, no sé si és Endesa o Repsol, s'ha canviat el nom i té un altre diferent. És com, ahí hi ha una espècie d'enginyeria de lo que nosaltres també el greenwashing, no? Quan de repente un dia la energia nuclear és roïna, un altre dia ja no ho és, un altre... És a dir, tot això al final ja és que va més enllà del discurs negacionista, sinó va d'allò que és perjudicial per al medi ambient i que no és perjudicial per al medi ambient. I per una part, òbviament, jo crec que lo fàcil seria dir que el discurs negacionista se combat en informació, però crec que això no és realista, perquè la informació està ahí, la qüestió està en que darrere d'aquesta informació pues, hi ha un interès i encara que tu pugues saber que el canvi climàtic és real, que les emissions, bueno, que l'augment de les emissions va provocar canvis substancials en moltes zones del planeta, que n'hi ha un agotament de recursos, que se pot distribuir els recursos d'una forma molt més raonable i molt més equitativa, darrere sempre has de tindre una sèrie d'interessos que per pur egoisme
van a defensar que no. Aleshores, crec que és una qüestió com molt complexa per la qual tampoc tinc jo com pas per a dir-ho, no? Però crec que és molt més difícil que no dir no, en informació se combat el negacionisme perquè no és de veres. Per tant, un dels obstacles seria com tota aquesta macroestructura econòmica, però sí que podem anar fent xicotetes accions de sensibilització, de conscienciació dins de les entitats juvenils, sobretot. Com creus que podríem reforçar, ja ho feu des del MEB i des de les agrupacions scouts, però com podríem reforçar més esta relació que existeix entre la joventut i el medi ambient o la cura de la natura, sobretot en ciutats com València, en entorns més urbans? Jo crec que un primer pas, almenys des del MEF és una cosa que fent algun estudi i de més hem constatat, eh, és trencar en eixa dissociació absoluta que n'hi ha entre lo urbà i lo natural. Crec que és un error molt gran, òbviament moltes vegades també intencionat. A mi és que se me ve sempre en el cap la reforma de la Puerta del Sol, que és com, bueno, Un descampat. un pàramo enorme sense absolutament res, no? Crec que incorporar elements naturals dins de les estructures urbanes és molt important. Crec que adaptar les ciutats i fer-les ja pensant-les en aquests elements que, ja dic, des de la renaturalització, des de la pròpia naturalització dels edificis, fins, no sé, principis com per exemple la biomímesis, que és el tema d'adaptar les estructures urbanes a estructures naturals per aprofitar tot el que tant la natura, tant a nivell de flora com de fauna, té que aportar-nos. No sé, per exemple, n'hi ha edificis que estan construïts seguint els habitacles d'animals que retenen millor el calor o l'expulsen, vull dir, coses així, no? O no sé, n'hi ha una cosa molt pràctica però que està basada en això també. Els trens, per exemple, tenen la forma de les puntes està basada en els picos de els animals, no? Aleshores, crec que tota aquesta implementació sempre ajuda. I bueno, jo crec que després també l'apropar a la joventut en específic crec que té molt que veure, una, en com llancem el missatge i dos, en què és el que estem comunicant. Crec que té que veure les dues coses, per una part en la forma i per altra part en el contingut. Crec que la forma, el moviment ecologista sí que l'ha sabut adaptar tots aquests anys, no? Pues, perquè crec que també n'hi ha un moment en el que, per exemple, els tallers de pancartes pues, també tenen els seus límits i s'esgoten, no? Però crec que en això les xarxes socials han ajudat moltíssim i per altra part jo crec que el contingut també és fer-ho veure com que al final l'espai natural és una part més nostra, no és una cosa dissociada i bueno, crec que també n'hi ha un repte pendent que és com apropar això també a certes capes de la joventut. Crec que la sensibilitat no aplega a tots els puestos, i a no ser que tinguis espais també molt específics com l'escoltisme, que durs molts anys treballant-ho, pues moltes vegades és difícil. També moltes vegades caiguem en la culpa, no? En culpar a un individu o culpar-te a tu mateixa de no estar fent prou, de com solucionar, com ser més ecològic jo mateixa, caiguem en la individualització i també això ens fa sentir culpa. Jo penso que sobretot als joves tot aquest tema de l'ansietat climàtica i la preocupació pel futur pot ser un factor molt paralitzant, no? És el mateix principi que s'aplica a moltes altres coses, però aplicada a la crisi climàtica. I és un poc la solució que te venen, no? Sí. De dir, bueno, sí, molt de canvi climàtic i tal, però tu, pues sí, mira, ves reciclant, ves fent això, ves fent allò. Perquè estigués entretingut ahí un ratet. Sí, i al final són propostes de, perdó l'expressió, però bueno, són d'un xiquet de 5 anys, és a dir, que les institucions vulguin fer o te vulguin dir que sí, reciclant tu de forma individual se va a canviar, sí, això m'ho ensenyaven en el col·legi, però no pot ser que tu com a institució me tingues que, o sea, vulguis aplicar un principi individualista a les persones i pensar que en això se va a solucionar. Aquesta individualitat se trenca, jo crec que per una part, quan aconsegueixes crear associacions o moviments com va ser Joventut per el Clima en el seu moment, no? O Extinction Rebellion, que també era un poc les seves diferències, però era un poc de la mateixa oleada climàtica, i aconsegueixes fer que aquest problema individual pues, se polititze i passa a ser un problema col·lectiu, que per a mi és una de les formes principals de dur això al centre del debat, no? I jo crec que nosaltres,
en aquest sentit, sempre ho hem plantejat que no és una qüestió individual i per molt que és necessari donar aquests passos a nivell individual, jo no dic que no, però sempre té que estar ficat en vista a que és una cosa col·lectiva, és una cosa estructural, sistèmica i que des de l'acció individual sempre s'ha a poder fer pressió, però mentre no se produís que una sèrie de modificacions estructurals la situació no va a canviar. Yo también podemos aprovechar este momento para hablar sobre una cosa pues que está pasando en Valencia ahora, es un debate y es el tema del corredor verde, ¿no? Que efectivamente, si no me equivocamos, el Ayuntamiento de Valencia, bueno, había un proyecto que era el soterramiento de las vías y hacer arriba, efectivamente, un parque enorme que conectara al sur de la ciudad, ¿no? Y ahora el Ayuntamiento actual ha planteado que es mejor idea hacer pues una autopista que vaya por ahí, ¿no? Que también es muy Mejor similar idea. a lo que pasó en los años 80, si no me equivoco, 60, que fue Ujú. lo de el actual cauce del río. Tenía que fuera una autopista y fue de hecho el Sí. movimiento ecologista lo que lo paró. De hecho, que la movilización funciona al final, ¿no? Entonces, ahora eso, pues cómo vivís el tema del corredor verde y que haya gente que crea que es una buena idea meter una autopista por todo el centro de Valencia en vez de un parque. És una idea de bomberos, sincerament. Els bomberos no sé si els farà molta No, gràcia. i tant. Penso que recau el mateix, és de veres, no? És el que tu comentaves, en l'època en la que se volia fer per l'antic del Túria l'autopista va ser el moviment ecologista, Total. també el veïnal, molt important en aquella època, No, pues el dos que... mundos que se juntan, ¿no? Dos Lo mons que se importante junten exacto, en sí, aquest sí. moment, no? Que potser així també vegem una simbiosi en aquest sentit, No sé tampoc com se van a desenvolupar les coses en aquest gir que ha volgut fer Maria José Català, però bueno, jo crec que és un projecte més, una de macroespeculació, que és la tendència que duem veient en la ciutat de València. Sí, i a més és com cíclic, no? És sempre Pensem... cíclic, sempre igual. Crec que en el port va passar el mateix, crec que quan tota la qüestió dels creuers va passar el mateix. És a dir, són sempre aquestes qüestions. I bueno, òbviament nosaltres s'oposem per complet, perquè damunt tindre espais verds dins de les ciutats és una de les coses que nosaltres també més hauríem de reclamar i de defensar, i de fet ho fem, perquè són espais dins de les ciutats on poder desenvolupar activitats en els nostres xiquets i xiquetes. I moltes vegades no tenim aquests espais i aquests recursos, no? Aleshores, pues bueno, tampoc sé molt bé per on van anar els tirs ahí, però la veritat és que espero que òbviament no se faça i espero que passe com va passar en l'antic del Túria i que al final pues, ahí no hi hagi una pressió tan gran que no se puga dur a terme. Pues tenim un repte. En general, esta simbiosi que estàvem dient, no? La joventut, moviment veïnal i el moviment ecologista per a organitzar-se d'alguna manera i fer que acabi sent un parc on gaudir i on ser veïnat al final. Esperem, desitgem. Pues moltes gràcies per vindre, David. Ha sigut un plaer estar així xerrant i gràcies per recordar-nos també que el futur del planeta també depèn en gran part del moviment juvenil i de les coses que es fan en les entitats juvenils. Moltes gràcies a vosaltres. Se'ns oblidava una cosa molt important. I és que li havíem demanat a David que ens portara alguna cosa representativa de la seva entitat o del tema del podcast. I què ens has portat? Pues vos he portat una cosa que nosaltres solem fer molt, que és un nus, el tema de la cabulleria. I perquè al meu agrupament en específic, quan ens anem de campament, construïm tot el que gastem, la immensa majoria, en coses naturals. Per exemple, fem taules per a dinar en troncs, fem també com estructures en troncs per a ficar la roba i demés. I, bueno, pues aleshores sempre fem nusos i les continuem molt donant a nusos. I este és un nus que gastem per a empeltar dos cordes que es diu el nus del pescador i crec que venia molt al cas pues, perquè representa com aquesta cosa d'empeltar l'ecologisme i la joventut i res, pues, jo vos ho regale per a que us per així. Que guai, moltes gràcies. Està molt xulo, moltes gràcies. Gràcies.